Que el Señor nos bendiga y nos guarde. Un día después de la celebración de la solemnidad de San Pedro y de San Pablo, la Iglesia recuerda la memoria de los protomártires de Roma. En el mes de julio del año 64 de nuestra era, Nerón acusó a los cristianos del incendio de Roma, desatando una persecución muy cruel. El historiador Tácito nos dice que el número era tal que no se podía contar. Todas estas víctimas acusadas del incendio de Roma eran discípulos directos de los apóstoles Pedro y Pablo. Nos unimos entonces a esta celebración de la Iglesia Universal y meditamos el Evangelio del día. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Proclamación del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. Al bajar Jesús del monte lo siguió mucha gente. En esto se le acercó un leproso, se arrodilló y le dijo: Señor, si quieres, puedes limpiarme. Extendió la mano y lo tocó diciendo: quiero, queda limpio. Y enseguida quedó limpio de la lepra. Jesús le dijo: no se lo digas a nadie, pero ve a presentarte al sacerdote y entrega la ofrenda que mandó Moisés para que les sirva de testimonio. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Por las palabras de este santo evangelio sean perdonados nuestros pecados, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Este texto es un texto bastante significativo. Pasamos de la proclamación del Jesús de la palabra a los hechos milagrosos de Jesús. Y este es un texto muy bonito. Tal vez a nosotros, cristianos modernos, cristianos del siglo XXI, nos falta entender un poco el contexto en que se desarrolla. Un leproso era acusado de una falta grave, tan grave que merecía el castigo de esta enfermedad, y era segregado de la comunidad. Los leprosos tenían que andar con campanillas al borde de las túnicas en la parte de abajo para que cualquiera pudiera oír su presencia. Y si no, cuando se iban acercando por alguna necesidad a un centro poblado, tenían y debían de gritar quiénes eran para que la gente se alejara, para que no se contaminaran. Y hay que distinguir entre contagiarse y contaminarse. Son dos cosas distintas que deberíamos comprender nosotros para poder entender el texto del Evangelio de hoy. Este hombre que ha sido acusado, juzgado, sentenciado por una enfermedad, le pide algo a Jesús. Dice el texto que él le dice al Señor: si quieres, puedes limpiarme. Y cuando leemos en este texto la palabra Señor, no es como lo decimos nosotros hoy. Es tan fácil decir Señor, el Señor de la tienda, el Señor que prende las luces en el templo, el Señor que conduce el bus de transporte público. En fin, podríamos usar de muchas formas esta palabra. Sin embargo, los judíos decían Señor a Dios. Reconocían el señorío de Dios. Tú que eres el dueño de mi vida, tú que eres Dios. Eso es lo que significa Señor. Tú que eres Dios, si quieres, puedes limpiarme. Reconoce la divinidad de Jesucristo. Es capaz de ver en Jesús la divinidad. Es capaz de ver en Jesús a Dios mismo. Y luego se somete a la voluntad de Dios. Si quieres, puedes limpiarme. Y este debe ser un cuestionamiento, mis queridos hermanos, para la forma en que nosotros hacemos nuestra oración. Muchas veces queremos
sobreponer nuestra voluntad a la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios, mis queridos hermanos, nosotros debemos simplemente aceptarla. Esa es la obligación de un cristiano. A eso está llamado un cristiano. Hoy escuchamos expresiones como yo decreto. No, nosotros no decretamos nada. Nosotros nos sometemos a la voluntad de nuestro Dios. Si quieres, puedes limpiarme. Y reconoce el poder de nuestro Dios sobre todas las cosas. Recordemos lo que el ángel Gabriel, antes de despedirse, le dijo a nuestra Madre del Cielo, la Santísima Virgen María, porque para Dios nada hay imposible. Bueno, ¿cómo pedimos? ¿Confiamos? ¿O queremos a veces tratar a nuestro Dios con los tratos propios de nuestra humanidad? Algunos quieren sujetar la voluntad de Dios a hechos concretos en este mundo o con cosas propias de esta vida. Yo hago esto y a cambio Dios tiene que hacer esto. No, así no es y debemos entenderlo. Y la respuesta de nuestro Señor, clara: quiero, queda limpio. Inmediatamente este hombre quedó curado. Y lo que le dice el Señor: no se lo digas a nadie, pero ve a presentarte ante el sacerdote y haz la ofrenda que corresponde. ¿Qué tan agradecidos somos, hermanos, con lo que Dios hace? ¿Qué tan agradecidos somos con las acciones de Dios en nuestras vidas? Yo conozco mucha gente que ha sido testigo de muchas cosas y sin embargo viven un momento y después se enfrían y se olvidan. Ojalá nosotros no olvidemos esta acción de Dios que debería animarnos, y precisamente la acción de Dios es la que debe acompañarnos cuando vengan los días grises, los días de sombra, los días de prueba, los días en que la cruz es más pesada. Pidámosle al Espíritu de nuestro Dios, a la memoria de los protomártires romanos que la Iglesia celebra hoy, que nos acompañen para esta reflexión. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Amén. Paz y bien, santo día.